Y tenemos ni más ni menos que a Guillermo Pérez, que desde el 2006, te hago toda la introducción, Guillermo, es el CEO y socio fundador del grupo GNP, firma especializada en asesoramiento fiscal con fuerte enfoque en estrategia fiscal, algo muy importante para las pymes, ¿no?, que nos están escuchando. Guillermo, bueno, fuiste socio de la división de impuestos de Andersen y Ernst Young y profesor titular en UNCA. Bienvenido, Guillermo, gracias por conectarte ahora a Play. ¿Cómo andás? ¿Qué Crack. tal, Diego? ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo andan todos? ¿Todo Como, bien? como Todo todo bien. muy bien. Ahora mejor, ahora que está acá en línea. Bueno, inocencia fiscal. Somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Salen los dólares del colchón o no salen? Te preguntamos. Mira, muy de a poco, muy de a poco. Vamos. De todo este paquete de inocencia fiscal, a ver, los conceptos fundamentales que tu audiencia debería recoger es, por un lado, claramente se aflojaron los controles. Y es cierto, un poco lo que el gobierno pregona o trata de hacer un cambio cultural era, bueno, hasta hoy todos eran culpables hasta que ustedes demuestren lo contrario, a partir de hoy son inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario, sobre todo a partir de información provista por terceros. Pero el núcleo, y voy a entrar unos minutos después, el núcleo de todo este paquete de inocencia fiscal viene dado por algo que nació en el año 2025 con un decreto y que luego fue complementado con la ley de inocencia fiscal, que es el tema de ganancia simplificado. Eso es lo más importante de todo, porque ganancia simplificado implica que Arca tiene menos información, no tiene información de tu patrimonio, de los movimientos patrimoniales, dejas de hacer lo que se llama la ecuación patrimonial, que es patrimonio al inicio más ingresos, tiene que dar igual que el patrimonio al final del año más consumo. Esa era una herramienta de control que tenía Arca impresionante que hoy, para el que se meta en ganancia simplificado, lo deja de tener. Pero voy de vuelta un paso más atrás antes de meterme de lleno en esto de ganancia simplificado, que es lo más importante de todo, porque te otorga dos cosas, me voy a seguir espoleando. Te otorga dos cosas. Te otorga tapón fiscal por todo el periodo no prescripto, que se redujo a 3 años, y te otorga también una especie de blanqueo encubierto. Ese blanqueo encubierto, pseudo blanqueo, que no es un blanqueo, es encubierto, algún fleco tiene, ya lo voy a decir, es lo más importante de todo este paquete de medidas. ¿El paquete de medidas en qué consistió? En varias cosas. Primero, sacaron una serie de resoluciones el año pasado donde agentes de información que tenían que informar dejan de informar. Por ejemplo, hay una larga lista, pero menciono 2 o 3 conocidos. Escribanos, consorcios, comercios. Ahí dejan de informar, digamos. Después hay el otro paquete de medidas que se hace con toda la intención de flexibilizar de alguna manera la relación fisco-contribuyente y que el contribuyente no se sienta tan agobiado por los controles de Arca, es que ciertas entidades que tenían que informar sobre movimientos de sus contribuyentes, movimientos financieros, movimientos patrimoniales, elevaron muchísimo los umbrales. Por ejemplo, antes había que por extracciones en efectivo se informaban con un monto ridículo, ahora son montos más altos, de 10 millones, o por ejemplo ciertas transferencias que eran más de 1 millón, ahora es más de 30 millones o 50 millones según sea sociedad o persona humana. En fin, es una larga lista de umbrales donde se han aumentado los montos sobre los cuales informan los distintos agentes de información. Esto es también muy importante y es para darle una noción al contribuyente, miren, vamos a estar menos encima de ustedes para que ustedes puedan hacer ciertos movimientos patrimoniales. Otro tema muy importante es que bajan la prescripción para el contribuyente buen cumplidor de 5 a 3 años. Sí, Sí, de 5 a 3. Ahora, igual, WIF barra GAFI a nivel global sigue estando activo para muchos actores, ejemplo, bancos y demás. Compliance. Sigue estando activo. Casualmente di una charla hace 2 semanas para todos los agentes de compliance de todas estas instituciones. Y obviamente, si va a haber alguien que, a partir de ganancia simplificado, porque quiere aprovechar el mecanismo que te da, que ahora lo explico un poquito más en detalle, quiere blanquear o sacar los dólares del colchón, en la medida que el monto que esta gente deposite en estas instituciones
va a tener, si, digamos, si es razonable en función a su perfil de riesgo de, digamos, como cliente, la institución financiera no va a hacer nada, pero si no tiene ninguna relación el monto que deposita, va a emitir un reporte de operación sospechosa, un ROS. Un ROS. Así que Okay. eso sigue como si nada ocurriera, digamos. Si bien el ministro de Economía dijo, bueno, no vayan a los bancos privados, deposítenlo en el Banco Nación, que en el Banco Nación no le vamos a pedir nada. Yo sé perfectamente que el gerente general del Banco Nación y los gerentes del Banco Nación están preocupados de cómo voy a hacer para que mis oficiales de cumplimiento trabajen bien con esta bajada de línea política y que no se me pase un narcotraficante, un tratante de personas o lo que fuere. O sea, el tema de ese punto de vista es delicado. Pero vamos al punto central. ¿Por qué es muy importante el tema de ganancias simplificado? Primero, porque la ley de inocencia fiscal eliminó las dos grandes críticas que yo y algunos otros tributaristas en los medios hacíamos el año pasado. Uno era que decíamos, no le vamos a entregar a Arca en bandeja que nos prepare nuestra declaración jurada. Es como, viste, caer en las manos del enemigo. Estoy exagerando, digamos. Sí. Pero la ley de inocencia fiscal lo que dijo, algo muy importante, es que dijo, señores, van a poder modificar su declaración jurada. O sea que vos es optativo meterte en el régimen de ganancia simplificado. Si querés beneficiarte con el año 2025 y el tapón fiscal para el año 2024 y 2023, que es lo que dura la prescripción, tus oyentes tienen que hablar con sus contadores y decirle, antes de que venza la declaración jurada del 2025, que vence ahora en mediados de junio, meterse en el régimen de ganancias simplificados. Que ya se han metido 85.000 contribuyentes. 85.000. Ahora, la del 2025 es la que va a hacerle doble clic Arca, ¿no? Sí, le hace doble clic ahí. La del 2025 es la que Arca va a mirar con todos sus ojos. Arca te va a hacer una preliquidación. Vos, mi consejo a los contribuyentes y a los contadores es que tienen que seguir haciendo la declaración jurada de manera personal, porque seguramente la declaración que haga Arca no va a ser perfecta, le va a adolecer de información. Por lo tanto, va a haber que modificarla. Entonces, esa es una de las grandes cosas que modificó la ley de inocencia fiscal. Y la otra cosa importante que tienen que saber, que era la otra crítica grande que yo le hacía, era ¿qué pasa si abro el garaje de mi casa, meto un coche de alta gama o de no alta gama, no importa, pero no es con fondos que venía teniendo declarados y un competidor de la vereda de enfrente va y me hace una denuncia? Arca va a tener que avanzar. Bien, lo que hace la ley de inocencia fiscal es derogar un artículo de la ley de procedimiento, que es el artículo 18, inciso F, que dice, porque sigue vigente para los demás, que todo incremento patrimonial no justificado se presume que hay evasión de impuestos a las ganancias, de IVA, etc. Bueno, ese artículo, como todo esto es algo que es muy creativo, digamos, lo que hizo el gobierno con este tema de ganancia simplificado, ese artículo no aplica para quienes adhieran al régimen. Entonces, eso es lo que... ¿Y qué pasa con el año 2025? Que tiene que estar muy bien confeccionada esa declaración jurada para lograr el tapón fiscal del 24 y del 23. Es que Arca no tiene que encontrar lo que ellos llaman en la ley diferencias significativas. ¿Y qué son diferencias significativas? Que en el 2025 Arca te encuentre diferencias por más del 15% respecto a los ingresos y gastos declarados, o encuentre incrementos patrimoniales o ingresos por más de 100 millones, que es el umbral que tiene hoy la ley penal tributaria, para que te aplique la ley penal tributaria, o sea, más de 100 millones sería diferencia significativa, y o que te encuentre facturas apócrifas por 1 centavo, lo que quiere decir por nada, no importa el un valor. cuitapoc, ya está, quedas game over. Ahí, ¿qué te pasa? Se te cae el beneficio de ganancia simplificado, por lo tanto, se te cae el tapón fiscal y se te cae todo el resto, digamos. O sea, Arca te puede revisar perfectamente. Se desmorona todo, sí. Se desmorona todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La declaración jurada tiene que estar inmaculadamente bien hecha. Podés sacar dólares del colchón. Mi consejo es, no lo hagas por más de 100 millones porque eso puede ser una luz.
Ahora, te doy un ejemplo en el que podría ser por más de 100 millones, porque debe haber a lo mejor algún oyente tuyo que diga, no, pero yo estoy declarando 500 millones y quiero blanquear 120 millones o 130, que a lo mejor ahí no le hace un ROS el banco o la LIC, ¿no? Claro, ahí se van a prender las luces rojas, Arca va a revisar el 2025, yo lo que le voy a tener que decir a Arca, no, mira, estos 120 millones nacieron, mira, los deposité en mi cuenta bancaria en el año 2020, en el año 2021, o sea, en algún momento más atrás del periodo no prescripto. Y los intereses que generaron ese depósito que yo hice en el año 2020, por ejemplo, los intereses del año 2025 fueron inferiores al 15% de mis ingresos declarados. Por lo tanto, no hay diferencia significativa. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que esto no aplica exclusivamente a montos hasta 100 millones. Monto hasta 100 millones te da la certeza de que no aplica el concepto de que más de 100 millones es diferencia significativa. Pero si lo fuera, porque el tipo, no sé, declara 1.000 millones o 900 millones por año y dice, listo, voy a meter en mi declaración jurada 200 millones más. Si yo demuestro que esos 200 millones son de un periodo prescripto, no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque el objetivo último del gobierno, ¿cuál es con todo este sistema? 2, reforzar el mercado de capitales, que entre dinero al mercado de capitales, y 2, reavivar la economía real, digamos. Ese es el objetivo. Entonces, es por eso que hay esa laxitud y este régimen especial. Entonces, yo pensé que cuando salió el año pasado, dije, acá no se va a meter nadie. Con la ley de inocencia fiscal dije, bueno, arreglaron algunos de los problemas que tiene la ley, no todos, ahora voy a explicar uno, que hay un fleco que quedó colgando, y bueno, la gente ya se está atreviendo y como te decía, la semana pasada me enteré de que más o menos había 85.000 que optaron por el régimen. Nosotros a nuestros clientes que entran, ¿y quiénes son los que entran? Los que declaran, los que tienen hasta 1.000 millones en el año 2025, 24 y 23, hasta 1.000 millones de ingresos de todo tipo. Ingresos de todo tipo es ingresos grabados, no grabados, exentos, diferencia de cambio, que se los considera ingresos aunque no lo sean. Bueno, hasta 1.000 millones esos entran, y los que tengan hasta 10.000 millones de patrimonio, que son cifras grandes, ¿no? Porque serían unos $750.000 por él de ingresos. ¿Esos millones acumulados en los 3 años o solo 25? No, por cada uno de los 3 años. O sea, vos tenés que haber tenido menos de 1.000 y de 10.000, 2025, lo mismo en 2024, lo mismo en 2023. Entonces, esa gente, digamos, puede optar por eso y se puede ir cuando quiera, Diego. O sea, esa es otra ventaja. Se puede meter este año, el año que viene dice, no, vuelvo al sistema. Pero yo que les digo a nuestros clientes, a los que tenemos, que hacemos, en general nos dedicamos a compañías, pero lo que hacemos con algunas personas con patrimonio. Sí, los accionistas de las compañías, sí, Por ejemplo, o gente de alto patrimonio, o patrimonio mediano alto. Le decimos, miren, que quieren trabajar con nosotros, le decimos, miren, la declaración jurada hay que seguir, métase, pero la declaración jurada hay que seguirla haciendo, por 2 motivos. Un motivo para corregir lo que hizo Arca. El segundo motivo es para tener control de tu ecuación patrimonial. No importa que a Arca no reciba más esa información, pero vos, digamos, vos lo que medís, vos tenés que decidir sobre la base. Claro, y sobre la base de una medición, Amílcar. Vos tenés que saber en qué te estás metiendo, y la única manera de saber en qué me estoy metiendo es si hago la declaración jurada completa. Si no, o sea que no se queda sin laburo el contador que liquidaba impuestos, porque ahí está un poco el julepe, ¿no? Que dice, uy, ahora pierdo esta declaración, ¿no? Hablo en general. Sí, no se queda sin trabajo, al contrario, nuestro comentario es háganla, porque además en algún momento a lo mejor quedan fuera del tope, en algún momento se quieren salir, tienen que tener control de tu ecuación patrimonial. Otra cosa, hay 2 puntos que no mencioné. Hay 2 temas, 3 hay que no mencioné que son importantes. Uno es, todos estos dólares del colchón tienen que ser bancarizados de alguna manera, o tienen que entrar al inicio o al final con el sistema de la vía bancaria o con la SALIC, digamos, ¿no? Que se han abierto cuentas especiales al efecto. Otro día compartí con el presidente de la Comisión Nacional de Valores y, bueno, explicaba las normas que sacaron. Ese es un punto que tienen que saber. Ahora, no derogaron, así como derogaron el artículo 18, inciso F, que es el de incremento patrimonial no justificado, que presumía impuesto omitido y ahora no,
no derogaron el inciso G del mismo artículo, que dice que los movimientos bancarios que excedan sobre los ingresos declarados por el contribuyente puede dar lugar a que AFIP presuma de que hay movimientos, incrementos patrimoniales no justificados. Ahora, se dieron cuenta después con el decreto reglamentario, y hay un anexo del decreto reglamentario que lo que te da a entender es que lo que decía antes de los 120, del ejemplo de 120 o 200 millones, decía, si vos podés demostrar que eso proviene de años prescriptos, ahí no tenés ningún problema. Entonces el 2025 sigue inmaculado. Es la otra cosa. Bien. Y las dos cosas que me falta comentar, y creo que más o menos estamos en tiempo y es importante, es, si el tipo es contribuyente de bienes personales, el contribuyente, estos bienes que meta en su patrimonio, digamos, que decide meter en su circuito legal, bueno, eso debería pagar impuestos a los bienes personales, excepto que haya elegido por el REIPP. ¿Se acuerda que el régimen especial de impuestos Sí. que te da estabilidad fiscal hasta 2038? Sí. Y bueno, entonces no pagará hasta el 2027 y después pagará supuestamente al 0,25, que es la estabilidad fiscal que te daba ese sistema. Y el otro punto importante es que las provincias, sobre esos incrementos patrimoniales, podría, si lo detectara, que es muy difícil, podría intentar gravar con impuestos provinciales. Yo creo que eso no va a ocurrir porque no ha ocurrido con los blanqueos. O sea, con los blanqueos la gente ha blanqueado. Acuérdense, el blanqueo de Macri fue el segundo más importante del mundo en términos de PBI y ninguna provincia salió a reclamar nada sobre eso, porque queman una herramienta de recaudación tremenda que le sirve a todo el mundo, digamos. Hoy le toca a la nación, mañana le toca a una provincia, mañana o con una moratoria, lo que fuera. Sí, te amplía la base imponible donde vas a recaudar, obviamente. Exactamente. ¿Sí? Y la última, en 2 minutos sabemos que te tenés que ir y viene cayendo la recaudación en términos reales. Esa esperada, estamos en Bitácora Pyme, esa esperada baja impositiva, ¿no? La carga fiscal, ese costo argentino en la materia tributaria. ¿Llegará? ¿Cuándo llegará? Porque viene complejo el tema de mantener el se va achicando todo. Me la dejás picando para que después algún otro día hagamos alguna otra charlita, pero con un poquito más de tiempo, que es el de estrategia fiscal para mejorar la competitividad empresarial argentina, que es una charla que la damos mucho en muchos lados. No va a haber reforma tributaria este año, no creo que me equivoque. Vos pensás que bajó mucho el nivel de actividad de una manera muy desproporcionada. Si bien el país va a crecer un 3%, por decirlo, tenés, no sé, oil and gas, vaca muerta, la parte del agro que está creciendo un 18%, más de un 10% minería, más de un 10% oil and gas, pero tenés todo el sector, digamos, de lo que es comercio, industria, que está bajando más de un 10%, con lo cual ese neto te da un crecimiento del 3%, pero de una manera absolutamente despareja. Entonces, esa baja de actividad que está habiendo en muchos sectores estuvo impactando en la recaudación, y a mí me parece, como tiene un compromiso de superávit fiscal el gobierno, me parece muy difícil que puedan sacar este año la reforma tributaria. A lo mejor, si pasa lo que el gobierno dice que va a pasar, que en el segundo semestre, que lo peor ya pasó, que en el segundo semestre debería subir el nivel de actividad, en algunos lugares se está empezando a ver eso. Hay algunos muy preocupados, pero hay otros que están diciendo que como que están recibiendo muchos pedidos de cotización, como que la rueda pareciera querer empezar a moverse. Si eso ocurre, y si el gobierno llega holgado con el tema del superávit fiscal, holgado quiere decir llega bien en base a las pautas con el Fondo Monetario Internacional, probablemente, como el año que viene es un año electoral, probablemente el año que viene sí meta la reforma tributaria. Yo no la veo para este año. Para sí, nada. solo sí, logra crecimiento, que lo vamos a hablar en 2 minutos con Martín Tetaz. Bueno, excelente, Guillermo. Te tomo eso de poder hacer una charla de estrategia tributaria, así que encantado. Te voy a contactar. Bueno, muchas gracias y éxito en el almuerzo que tenés ahora. Gracias, un abrazo, que lo pasen muy bien. Un abrazo, gracias. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia.
Grupo GNP, tus aliados estratégicos.